de 3, usted va a ansiar, usted va a querer multiplicación. 1, 2, 3. Ah, qué bueno, qué refrescante. Debo comenzar diciéndoles esta mañana que la multiplicación desde la perspectiva bíblica, diga bíblica, muy importante sobre qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la Biblia. Está íntimamente ligada a dos cosas que son fundamentales. Diga después de mí, obediencia, y diga fe. Hay una relación importante entre la multiplicación desde esa perspectiva escritural, una relación íntima, obediencia y fe en Jesús. Hoy, en el inicio del desarrollo de nuestra visión Multiplicación Integral 2023, vamos a unirnos hoy. Voy contigo a descubrir algunos aspectos relacionados, basados en una historia que he tomado para aplicar hoy a nuestra vida, a nuestro conocimiento, a nuestra perspectiva. Y esta historia precisamente está relacionada con el ministerio de Jesús. Voy a invitarlos al libro del evangelista Lucas, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Versículo 1, perdón, al 11. ¿Ya lo tienen? Bueno, ustedes lo tienen más rápido ahora porque con las cosas, los celulares, las tabletas, usted pone un dedo y magia, aparece el versículo. Recomiendo que traiga su Biblia para que ensaye, especialmente las nuevas generaciones, aprendan a manejar la Biblia. ¿Sí? Es un ejercicio. Mira, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, conocido también como el lago de Galilea. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué estaban escuchando? Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas. ¿Hacia dónde iba a llevar las barcas? Aguas más profundas, interesantes, ¿verdad? Y echen allí las redes para pescar. Maestro, le dice Pedro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande, diga grande, de peces, que las redes se les rompían. Y dice entonces, llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Vaya. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también estaban Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres.
le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo. ¿Qué dejaron? ¿Cuánto dejaron? Todo. Y entonces accionaron para seguir a Jesús. Qué bueno, qué invitación, apoyado o apoyada por esta manifestación milagrosa. ¿Sabes qué estaba pensando acerca de esto? Y todo aquello que nos confronta nos exige demandas. Demandas de cómo hacer, cómo empezar, cómo lograr, que no va a ser nada fácil. Hay demandas de Dios y demandas que nosotros nos hacemos. Y la primera que encontramos aquí es la demanda propia, lo que yo he llamado la demanda por experiencia. Nosotros nos sentimos aptos para responder a una cosa basados muchas veces en nuestra experiencia, lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo que nos funcionó una vez y puede funcionarnos otra vez. Muchas veces eso nos lleva a convertirnos o a ser expertos en un área. Debo decirles esta mañana que Pedro el pescador era un experto en esa área de trabajo. Él conocía los secretos del mar. Sin ser un meteorólogo, sabía acerca de los tiempos, los momentos para la pesca. Habían descubierto que la pesca más buena era en las noches. Y en esa experiencia, Pedro estaba montado en lo que él sabía, buscando muchas veces multiplicarse o lograr un objetivo según la experiencia o las fuerzas. ¿Cuál es el resultado de esa autodemanda? Lo que vemos en esta historia es lamentable y muy triste. No hubo resultados. Y aparte de ellos, quedó una gran frustración. Cuando no tenemos resultados, pues obviamente nos sentimos frustrados. Hay expresiones en esta palabra, en esta historia hoy, que nos dicen cuál fue el nivel de frustración. Hemos trabajado duro durante toda la noche. Y esas personas tenían compromisos, responsabilidades económicas con la familia, qué sé yo, con el mantenimiento de todo este equipamiento de sus barcas. Pero lo que encontramos aquí es que hubo lo que yo llamo hoy una búsqueda adecuada. Una búsqueda diferente a aquella que está fundamentada en la fuerza y en la experiencia. Lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Este es otro tema. Mientras el hombre experto estaba pescando o intentando pescar toda la noche y no pescó nada, a pleno día Jesús le está diciendo, ve a la parte más honda, busca donde esté profundidad y lanza las redes allí. Ya desde ese momento mismo se está produciendo algo más allá del conocimiento humano, más allá de la experiencia humana. Y esto para mí es vital para poder entender cómo Dios hace las cosas, o lo que yo llamo la multiplicación según la mente de Dios. Esta segunda acción que encontramos en esta historia, cuando Jesús le dice, ve a la parte más honda y lanza la red, nos dice que cuando buscamos adecuadamente es a través de Jesús que todo lo sabe. Saben que hoy en día en la pesca moderna hay equipos, hay sondas que lanzan al mar y ubican los grandes bancos de peces. La tecnología ha permitido descubrir lugares donde están los bancos de peces y allí van las grandes embarcaciones para pescar cantidad de peces. Pero en ese entonces no existía nada.
Pero el Señor, que todo lo sabe, le dijo: ve al fondo, ve más adentro y lanza la red. Lo que nos dice esto es que Jesús sabía dónde estaban los grandes bancos de peces. Estamos confrontados hoy nosotros aquí. Yo estoy confrontado aquí porque todos de alguna manera tenemos una experiencia para hacer las cosas. Aquí hay personas que son comerciantes, que tienen experiencia en el mundo del negocio y que por años han hecho eso y por lo tanto han descubierto algunos principios, han descubierto algunas cosas que le han dado resultado. Y uno como pastor o predicador durante tantos años ha acumulado una gran experiencia, cosas que nos han funcionado, pero no siempre será así. Y nosotros como hijos de Dios, hombres y mujeres de fe, tenemos que aprender hoy, a partir de hoy, en esto de la multiplicación, que no siempre nuestra experiencia, no siempre nuestro conocimiento, no siempre la academia nos va a dar resultado. Hay cosas que van a ser imposibles y cuando esas cosas se convierten en imposibles, entonces tenemos que buscar al adecuado, al que todo lo sabe, al que no está fundamentado en una ciencia humana, porque Él es el creador de todas las cosas. La lógica de Pedro decía: no es posible. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos obtenido resultado. Y es aquí donde nos encontramos con el primer punto que va de la mano con la cuestión de la multiplicación, la obediencia. El experto Pedro, el que sabía todo acerca del mar y de los peces y todas esas cosas, está recibiendo ahora una orden del Señor: boga mar adentro y lanza las redes. Yo creo que para la mentalidad pedrina, eso fue algo que retumbó en él, porque eso no es posible. Pero hubo una cosa importante, que el veterano, que el experto, entonces le dijo al Señor: si tú lo dices, así lo haré. Totalmente diferente a cómo era la costumbre y los hábitos de los pescadores en aquel tiempo. De manera pues que existe en las ciencias matemáticas la multiplicación. Es ciencia. Y esta ciencia se define que cuando nosotros sumamos varias veces el mismo número, es como si estuviéramos haciendo una multiplicación. Otra definición dice que multiplicación fuera del ámbito matemático implica, y esto es interesante, aumentar una misma cosa, bien sea de forma cualitativa o cuantitativa. Las matemáticas o los números de Dios. Y es aquí donde nos concentramos y, apoyados en la obediencia, vamos a descubrir las matemáticas o los números de Dios. En las matemáticas, Dios rompe los límites. Esos límites de la ciencia humana que nosotros hemos aprendido. Y cuando se rompen esos principios matemáticos, esos límites de la ciencia, entonces entramos en otro estadio, entramos en otro ambiente, que es el ambiente sobrenatural. Entramos en una cosa que llamamos milagros. En lo que es imposible para los hombres y para Dios es posible, ese ambiente es el ambiente de lo milagroso. Escucha ahora el relato. Hicieron lo que Jesús les dijo, obediencia. Y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces tuvieron que buscar ayuda, hicieron señas a los compañeros de las otras barcas para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas, y las barcas aún estaban a punto de hundirse.
Yo hice un ejercicio sobre ese pasaje que quiero compartir con ustedes para hablarles acerca de los números de Dios. Lo primero es esta expresión: fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Y subrayé la palabra tantos. Número 2. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Cuando Dios multiplica es tanto que necesitamos pedir ayuda para atender la abundancia. Número 3. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas. Y volvemos con el adverbio tantos. Eran tantos que los hombres no se daban abasto, pero las barcas tampoco. O sea, todo está multiplicado. Hay una abundancia ahora. Y número 4, para poner la fresa sobre el helado, y las barcas estaban a punto de hundirse. Aún llenando las 2 barcas, era tanta la multiplicación de peces o pescados, que las barcas estaban tan pesadas que estaban a punto de hundirse. Entonces aquí estamos frente a un milagro de multiplicación. Los números para Pedro y sus colegas se perdieron. Sus cálculos quedaron totalmente empequeñecidos. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace más grandes de lo que nosotros estamos pensando. Por eso es importante pedir a Dios con fe, porque cuando pedimos a Dios con fe, la respuesta de Dios es mucho más grande de lo que nosotros esperábamos. ¿Cierto? Escucha esta historia. Escucha esta historia. Hay un grupo de hermanos que están orando en una casa. Y están orando por la liberación de Pedro, que estaba preso. ¿Recuerdan esa historia? Dios hizo algo maravilloso. Dios hizo algo maravilloso. Hizo que los grilletes y las cadenas se soltaran de él. La puerta de la celda se abrió. Y la puerta de la cárcel se abrió y nadie vio a Pedro salir de la cárcel. Fue un milagro. Oh, sorprendente. Pero hay una iglesia orando para la liberación de Pedro. Escucha, para la liberación de Pedro. Y resulta que Pedro entonces llega a la casa. El evadido. Llega a la casa y toca la puerta. Y hay una muchacha que viene a abrir la puerta. A ver quién era. Escuchen bien esto. Y en vez de abrir la puerta, quedó tan asombrada que salió corriendo a decirles: es un espíritu, un fantasma, porque, o sea, Dios hizo algo tan grande, ellos están pidiendo algo tan grande que no lo podían creer por lo grande que estaba ocurriendo. Así pasa. Así pasa. Hace algún tiempo yo estaba analizando este pasaje y llegué a esta conclusión. Hay puertas que Dios abre, pero hay puertas que tú tienes que abrir. ¿Están conmigo? Dios abrió 2 puertas imposibles de abrir. La del lugar donde estaba, el calabozo donde estaba Pedro. Esa puerta se abrió, los grilletes se cayeron. La puerta principal de la cárcel se abrió milagrosamente. Pero había otra puerta, que era la puerta donde estaban orando aquellos hermanos. Esa puerta correspondía abrirla a ellos. Dios hace cosas para ti, maravillosas. Pero hay cosas que tú tienes que hacer para Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando hay multiplicación? ¿Cómo reaccionamos tomando en cuenta conductualmente lo que pasó aquí con Pedro y sus compañeros al ver toda esta majestuosidad de milagro? Al ver esto, el milagro,
Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Cuando hay multiplicación, la respuesta nuestra, por lo sorprendente de todo este asunto, es adoración. Dice que él se arrodilló. Y hay un punto interesante en la adoración, ahora que el Espíritu Santo nos conduce a ambientes de adoración. Escuchen bien. ¿Cuántos están conmigo esta mañana entendiendo esto? Desde hace algún tiempo el Señor nos está mandando a profundizar la adoración. Y aquí hay un dato interesante acerca de un elemento importante de la adoración. Porque cuando Él se arrodilla, ahí hay un lenguaje gestual. Y ese lenguaje gestual indica pues sumisión, adoración, entrega. Pero también hay una gran manifestación del corazón cuando Él dice: Señor, apártate de mí porque soy pecador. La adoración debe llevarte a la sumisión, a la entrega total, a la comprensión de que Dios es más grande que tú, que Dios sabe más que tú, que Dios puede más que tú. Y te sientes tan chiquitico y te sientes como un pecador. Y allí es donde nos lleva la adoración. Porque adoración no es solo cantar. El cantar y la música en la adoración son elementos, son conductos, pero no es la adoración en sí. La adoración, escucha, está en ti. La adoración es una respuesta de lo que está pasando allá. La adoración es una respuesta de lo que tú estás recibiendo de Dios. La adoración es una respuesta al perdón, a la sanidad. La adoración es una respuesta a tu humillación. Por ejemplo, cuando adoramos corporativamente aquí en el templo, porque la adoración es una constante en nuestra vida, no te aísles, concéntrate. Añade a lo que estás oyendo, añade tu corazón. Si no hay eso, eso pasa por encima. Así de sencillo. No va a haber nada, no va a pasar nada, porque no estás asimilando, no estás compartiendo la realidad de esa letra, de esa música y del compartir con todos los hermanos. Uno observa, y esto no es juicio, pero uno observa la congregación como un pastor que observa las ovejitas, literalmente, ¿no? Y uno ve, y hay gente tan compenetrada, pero hay gente que usted lo ve como que están así como están estáticos. No está pasando nada. Su lenguaje gestual dice: bueno, ¿y qué? No, tienes que aprovechar el momento, la oportunidad. Alguien te está ministrando, me estoy explicando, alguien te está ministrando, alguien te está ayudando a llevarte al altar de Dios para adorarle, glorificarle. ¿Y por qué en medio de la adoración algunos lloran? ¿Por qué algunos en medio de la adoración se contrictan? Porque hay un entendimiento. Dios es tan grande, bendito sea, que ¿qué hago yo aquí, este humilde pecador? Este hombre, esta mujer con dificultades en la vida, ¿qué hace en su presencia? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ahí estaba Isaías viendo aquella cosa increíble, viendo a Dios en su trono alto y sublime. ¿Y qué dijo este hombre? ¿Qué dijo él? Esto es muy grande para mí. Señor, pasa un carbón encendido, limpia mis labios. Soy hombre pecador. Así mismo fue la expresión, porque cuando estamos delante de Dios, delante de su presencia, viendo y observando lo que Dios hace y lo que Dios ha hecho, entonces no nos queda otra cosa que doblar nuestras rodillas, Señor, y confesarlo con todo nuestro corazón y comenzar a enaltecer su gloria y su grandeza. Señor, ¿por qué haces estas cosas para mí? Yo no me lo merezco, es lo que está diciendo Pedro. Soy un pecador. ¿Cómo tú estás haciendo estas cosas tan grandes con este tipo? Repasa tu historia, mi hermano. Repasa tu historia. Lo que has vivido.
lo que viviste sin Cristo, lo que estás viviendo ahora en Cristo, lo que el Señor está haciendo cada día y cada mañana en tu vida. Repasa tu historia, porque esa historia te está lanzando hacia el trono, te está lanzando hacia la gloria de Dios para ser reconocida. Esta reunión y cualquier reunión no es un show, no es un relajamiento, no tiene nada de metafísico. No tiene nada que ver con las corrientes humanistas que hoy están en boga. No, esto es una reunión del Espíritu. Esto es una reunión delante de Dios. Dios está en medio de su templo. Dios está aquí, pero también está en tu corazón. Y por lo tanto debe haber una apertura, una liberalidad, bendito sea Dios. Siempre le digo a mi Sadai, se está bajando ahí de la cámara. A mi Sadai, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. La respuesta de mi Sadai es bien, pero no me da detalles. Y entonces me pongo, no, pero dame detalles. Así son muchos adoradores. ¿Cómo estuvo el servicio? Bien. ¿Cómo estuvo el servicio? Chévere. Cuando el servicio está bien para ti, aunque el servicio siempre está bien, pero va a estar bien para unos y mal para otros. No tienes nada que decir. ¿Qué vas a decir? ¿Están conmigo esta mañana? No los estoy regañando. Estoy motivándolos. Cuando llegues a tu casa y te pregunta a tu esposa, a tu hijo, el que no fue, o alguien por ahí, ¿cómo te fue en la iglesia? Cualquiera que te pregunte, ¿qué le vas a decir? Bien, chévere. Ay, las canciones estuvieron buenas, buenísimas. Y si te fue mal en algo, dices, no, yo no vuelvo más. Ahí me trató mal aquel y aquel me vio mal. No, cuando estamos en la presencia de Dios y hay una adoración del Espíritu, entonces disfrutamos todo, absolutamente todo. Y vamos a decir exactamente las cosas buenas que Dios hizo en mí y en la congregación. Adoración es el primer elemento que encontramos aquí frente a un milagro de multiplicación tan extraordinario. A veces yo me veo a mí mismo, repaso mi historia cristiana, que es muy larga, repaso mi historia cristiana y me veo a mí mismo con mi mente lógica y veo lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo y digo, caramba, Señor, yo como que no era. Yo no como que no era el que estaba escogido allí. No me lo merezco. Y entonces solamente me queda adorarle. Cuando hay multiplicación hay testimonio. Y aquí es donde vienen los detalles. No, ¿qué pasó? Hay un testimonio. Pedro adoró, se arrodilló. Pedro declaró su incompetencia, yo soy un pecador. Pero realmente, ¿qué se cuenta además de eso? Además de haber adorado y declararse incompetente, ¿qué pasó? Hubo un testimonio. Porque ese milagro no fue hecho o realizado dentro de cuatro paredes. Fue un acto público y notorio. La gente había venido para escuchar al Señor. Terminó de enseñar, probablemente algunos se retiraron, pero muchos quedarían. Y es cuando Jesús le dice, le da la orden, boga, navega mar adentro y echa la red. La Biblia no nos dice cuánto tiempo duró este proceso de bogar o navegar más adentro, echar las redes, sacar los peces. No nos dice cuánto tiempo. Pero si yo analizo el aspecto sobrenatural y milagroso, creo que más se tardaría hacia el lugar donde Jesús les dijo de echar las redes, de sacar todo. Creo que más se llevó tiempo recoger los peces y ponerlos en los sitios correspondientes porque eran tantos. Pero dice la Biblia que Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro, y me encanta esto, y todos los demás
estaban que muy asombrados por la pesca tan abundante. Hay un testimonio. ¿Qué vamos a contar nosotros? Escucha bien, porque esto es profético de parte del Señor. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué estás contando tú de lo que está pasando en tu vida, en tu iglesia? ¿Qué estás contando? Tenemos que contar las cosas bonitas. No te quedes sin detalles. Todo está bien, ay, qué bendición. No, pero ¿en qué consiste la bendición? ¿Qué está pasando contigo, en tu familia, en tu economía? Porque nosotros estamos creyendo en una multiplicación integral. Una multiplicación en todas las áreas de la vida de esta congregación. Testifica, comparte. Todos aquellos que en el Nuevo Testamento recibieron un milagro del Señor, no se quedaron callados. Algunos el Señor les dijo, no lo cuentes todavía, pero lo iban a contar. Y salían a decir lo que el Señor había hecho en sus vidas. Testificar, escucha bien, tiene algunas bondades muy maravillosas. Número uno, cuando testificas, glorificas a Dios. Porque es Él el que lo ha hecho. ¿Cuántos creen que es Él el que lo hace? Cuando testificas, glorificas a Dios. Tú no vienes reconociendo lo que el pastor hizo o lo que hizo el predicador. No. Nosotros somos instrumentos, pero el que hace el asunto es Dios. Y toda honra y gloria le pertenece a Él. Cuando testificas, honras a Cristo. Cuando testificas, hay un aumento de la fe. No solamente tuya, en ti, sino que también instruyes a otros sobre el testimonio que también va a animar su fe. Número 3, cuando testificas es una manera de hacer la gran comisión, de evangelizar, porque siempre van a venir preguntas relacionadas con lo que estás testificando, y cómo fue, y qué pasó, y quién lo hizo, y tal, y qué sé yo. Y entonces es la oportunidad para el inconverso de profundizar y hacer que el nombre del Señor sea glorificado. Otro elemento maravilloso que veo aquí de la multiplicación milagrosa, según los números y las matemáticas de Dios, es que hay una liberación. Hay una expresión corta aquí, pero que tiene una gran aplicación. Dice que al final de esta historia, dice que ellos dejaron todo lo que llevaban. Y yo sé que usted me va a decir, literalmente llevaban cosas, ¿cierto? Algún bolso, las redes, qué sé yo. Sí, cierto, literalmente, pero busquemos una aplicación espiritual a esto. Si queremos ser edificados espiritualmente, busquemos una aplicación. Estás adorando, estás testificando, pero probablemente hay cosas que te están deteniendo en lo que Dios quiere hacer más adelante. Escucha bien. Cuando Dios nos llama, no nos convertimos en personas perfectas, inmaculados. No. De hecho, la historia bíblica de aquellos a quienes Dios llamó tenían sus problemas conductuales, tenían sus problemas a nivel familiar. Su mentalidad era una mentalidad mediocre. Y así llegamos nosotros al Señor con cosas que llevamos. No literalmente, que llevamos dentro. Y debo decirte esta mañana por el Espíritu Santo que hay cosas en muchas personas a quienes Dios está llamando ansiosamente de una y de otra manera y no han podido cumplir el propósito de Dios porque hay cosas dentro de las cuales todavía no se han liberado. Y Dios en esto es extremadamente exigente. Dios no quiere una parte de ti. Dios no quiere un pedacito. Dios no quiere un porcentaje. Dios te quiere de manera absoluta, alma, cuerpo y espíritu, para que le sirvas de manera total. Ahora, si tú entregas un tiempo para el autoanálisis,
¿qué cosas hay, qué cosas hay que me detienen? Yo les voy a hacer una confesión pública hoy. Pero debo poner un ejemplo cercano. Hay algo dentro de mí con lo que lucho todos los días. Y todos los días se lo entrego al Señor. Y todos los días le pido perdón por eso. Hay algo dentro de mí que no es fácil derribar ni cambiar, que está en mi mente. No me saquen de contexto y digan, el pastor está loco. Está en mi mente. Hay diferentes tipos de mentes, no de dementes, diferentes tipos de mentes. Y mi mente es una mente muy lógica. ¿Están conmigo ahora? ¿Y qué es una mente lógica? Es una mente muy racional, que le cuesta muchas veces entender lo espiritual. ¿Están conmigo ahora? ¿Es pecado eso, pastor? Bueno, no es pecado. Esa es tu mente y debes orientarla, guiarla hacia lo espiritual. Y ahí estriba la batalla. Ahí estriba lo que hay que vencer. Y esa mente lógica me lleva a mí a hacerme preguntas, incluso preguntarle a Dios sobre la factibilidad. Y probablemente esa mente lógica no es que no me permite hacer las cosas, me detiene un poco. ¿Están conmigo? Mientras pienso, mientras veo la posibilidad del asunto. ¿Cuántos tienen mente lógica aquí? Levanten la mano. Señor, creí que yo era el único. Dale un aplauso al Señor este día. Ahora, ¿qué debo hacer con eso? Pelear, batallar, insistir, fortalecerme en la palabra, orar. Había un hombre en el ministerio de Jesús que tenía una mente lógica. Se llamó Tomás. A Tomás lo toman por incrédulo, pero él terminó creyendo. ¿Y por qué terminó creyendo? Bueno, porque las evidencias eran tan relevantes que él, pues, no podía decir más nada. Y a las personas con mente lógica nos cuestan las cosas. Y las personas con mente lógicas, a la larga, son personas muy consecuentes con lo que finalmente creen. ¿Están conmigo este día? Porque ha habido un proceso de convencimiento. Ese proceso, yo estoy diciendo cosas aquí extraordinarias esta mañana. Porque hay un proceso de madurez. No es incredulidad, es un trabajo que tú estás haciendo puertas adentro para vencer algo que te está deteniendo. Las personas de mente lógica, cuando descubren finalmente el propósito, la razón de cualquier cosa, en este caso muy específica de Dios, son totalmente fieles y están dispuestos a dar su vida por eso. De manera pues que hay que dejar lo que no nos permite continuar. Coja esa frase. Tenemos que dejar lo que no nos permite continuar. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón de que ellos estaban en el medio. No sé, yo veo la historia así, un principio y un final. Véala conmigo así, historia, principio, final. Y aquí va todo y llegan a la mitad. ¿Cuál es la mitad? Han visto el milagro. Ya todo está consumado. Pero, no quiero adelantarme, pero de aquí siguen otras cosas. Si te quedas aquí, si no abandonas lo que te puede impedir adelante, simplemente te quedas neutralizado y no avanzas. Y yo debo decir hoy aquí, ¿por qué algunas personas no han terminado sus sueños?
porque no han terminado de vencerse a sí mismos. No han dejado, no se han apartado de aquellas cosas que le impiden caminar y avanzar hacia a la próxima parada, próxima meta. Estoy hablando del comerciante. Hay comerciantes que han tenido un mediano éxito, pero lo que está más adelante es su mayor éxito. No sé a quién le estoy hablando esta mañana. Pero ¿por qué? ¿Por qué no ha continuado? Porque hay algo dentro de esa persona que no le permite avanzar. Y la única manera de avanzar y lograr el éxito comercial es abandonando aquello que te está impidiendo la próxima estación. Cuando una persona está siendo entrenada para algo y se aplica mucho en el deporte de alto nivel, y en el profesional, esas personas tienen apoyo emocional. ¿Ustedes sabían eso? Todos los grandes equipos de béisbol, fútbol, basquetbol tienen un psicólogo o tienen un equipo de psicólogos. ¿Y qué hacen esa gente allí? Monitoreando, animando a las personas, descubriendo cuál es su lado flaco y ahí lo atacan. Algunos no han llegado al máximo porque no han abandonado el temor, la inseguridad, complejos. El temor a no lograr algo. Y cuando hay una persona que se destaca, allí le dan atención. Porque tiene potencial, pero tiene un problemita. Bueno, hay que atender ese problema. He leído acerca de muchos deportistas famosos que han declarado eso, de la ayuda que recibieron de otras personas y que los animaron a avanzar. Porque no todo en esta vida va a ser color de rosa. No todo en esta vida es un camino de alfombra roja donde vas a caminar sin tropiezos. No, absolutamente todo lo que tú emprendas en esta vida va a tener escollos, va a tener demandas y hay que aprender a responder a eso. Es decir, que esto no solamente pasa en lo espiritual, y aquí no solamente estamos dando ayuda espiritual, aquí estamos dando ayuda emocional también a través de la palabra de Dios. Entonces hay que sacudirse y dejar esas redes y dejar la barca. No puedo andar con ella por tierra firme, ahora debo caminar con más libertad. ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti para lograr las cosas en esta vida? ¿Qué es lo que te está impidiendo para un crecimiento ministerial, pastoral? ¿Qué es lo que te está deteniendo que no te permite avanzar a la próxima estación donde está la gloria y la bendición de Dios? Y escucha esto. Si no dejas lo que llevabas, no habrá multiplicación. Seguiremos en la mediocridad. Seguiremos en la misma iglesita, distraídos con los problemas de la gente. Seguirás con el negocito, todo en diminutivo. Seguirás con la familita. Seguirás enfermo. Entonces hay que dejar las cosas para ir hacia lo que Dios quiere adelante. Voy terminando porque la última estación de esta historia, y que es el resultado de la multiplicación, es que ciertamente, escuchen bien esto que estoy tratando de explicar. ¿Cuánto dura un milagro? A ver, ayúdenme. ¿Cuánto dura un milagro? ¿Sabes cuánto tiempo duró ese milagro? Hasta que alguien se comió el último pescado. ¿Están conmigo, verdad? O sea, aquí la multiplicación no consistió en que siempre ibas a tener pescado. ¿Están conmigo? En que siempre, no. Simplemente fue una ocasión con propósito. Lázaro, por ejemplo, fue un elemento de un gran milagro. Estaba muerto y el Señor lo resucitó. ¿Cuánto duró ese milagro? Hasta que se murió. Hasta que se volvió a morir.
¿Vivió Lázaro para siempre? No. Ese milagro cumplió un propósito. ¿Están conmigo hoy en día? Y yo digo esta mañana que hay milagros aquí que van a cumplir su propósito. Gloria a Dios, sí Señor. Y después de eso, ¿qué quedará? La historia, el testimonio, la fe. Pero ya ese milagro dejó de funcionar. Era su tiempo. El milagro de la pesca milagrosa tenía adicionalmente, escucha bien, un propósito que iba a ser mucho más allá del tiempo. Y ya les voy a decir por qué. Otro elemento, producto de este milagro, yo lo he denominado llamado y servicio. No tengas miedo. Así estaba Pedro, ¿sabe? Estaba tan asombrado, en algo tan inesperado para él. Quiero decirle, y voy a usar una palabra para que todos lo entiendan, para ese momento Pedro no era evangélico. Él no era cristiano. Él no había aceptado al Mesías. Era un pescador. No había una relación. Jesús llegó allí. No tengas miedo. Perdón. No tengas miedo. Y aquí está el futuro, mira, lo que yo decía. Llega hasta aquí, pero hay algo más adelante. Y él está diciendo, de hoy en adelante, futuro, en lugar de pescar peces, palabra profética de Jesús, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Otra versión dice, te haré pescador de hombres. ¿Y qué encuentro yo aquí? Que el propósito principal no era una multiplicación de peces. Esa era la ocasión. ¿Para qué? Para llamar a alguien que sí iba a hacer que ese milagro trascendiera. ¿Están conmigo ahora? ¿Se murió el apóstol Pedro? Pregunto. ¿Se murió Pedro? No es la historia, pero más adelante. ¿Se murió? ¿Y de qué se murió? Ese no es el tema. Pero el asunto es que se murió. ¿Y se murió con él toda una historia? ¿Se murió con él el evangelio? Al contrario, el Señor lo estaba llamando ahí para ganar almas para el reino de los cielos. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? A partir de allí, escuchen bien, porque esto es importante, Pedro se convirtió en el vocero apostólico. Dice que Pedro era más salido que nariz de árabe. Perdón si hay algún árabe aquí. Él siempre salía para dar explicaciones, siempre para hablar por el equipo. Así que Pedro fue una punta de lanza. Era un elemento histórico, de una historia que no se apagaría, porque aquí estás tú y yo como producto de esa historia y de ese Pedro pescador de hombres. Qué tremendo, ¿no? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mira, los demás, yo estoy mencionando lo que dice acerca de Pedro. No tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Pero ¿y los demás? Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Entonces aquí estamos hablando de llamamiento, pero un llamamiento unido al servicio. Por eso cuando Dios te llamó con propósito, hermano. No sigas divagando por ahí, ¿quién soy yo?
¿Para qué soy yo? Aquí está la palabra, está el Espíritu Santo que te está iluminando, no solamente hoy, sino a través del discipulado y todas estas cosas, acerca de lo que Dios quiere contigo. Porque tú no eres una cosa dentro de otras cosas, no. Tú eres un individuo, tú eres una persona, eres un hijo, una hija de Dios, eres un instrumento de Dios para hacer cosas importantes. Y te voy a decir lo siguiente, para hacer cosas históricas. Cuando José Hernández se muera, no digan amén todavía. Oye, un silencio sepulcral. Gracias, hermano, gracias. Pero sabe, una de las grandes satisfacciones mías, cuando termine mi carrera en esta tierra, es que habré dejado semillas y semillas y semillas. Eso. Pasaré a la historia. ¿Saben que hoy hay pastores que nacieron bajo este ministerio? Pastores, están en iglesias, en cualquier lugar. El día pasado me conseguí con alguien en una actividad y me abrazó y se convirtió en una actividad, en una campaña de las que yo enseñaba. Y hoy es en día un pastor. Esa persona está haciendo eso porque Dios me usó a mí para llamarlo. Pase a la historia. Esa es una de mis grandes satisfacciones, que no me iré de esta tierra sin haber hecho algo bueno y necesario para algún alma. Ahora te tiro la pelota a ti, la papa caliente te la lanzo a ti. ¿A cuántos has ganado para Cristo? ¿A cuántos has animado para que vengan a los pies de Jesucristo? ¿Cuántas almas te has ganado? Así como Jesús le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. ¿Cuántos has ganado? Ahí viene lo que se llama el servicio. Dios te llamó, correcto, pero ¿y el servicio? Y no me vengas con eso, es que yo soy muy ocupado, pastor. Mire, no he hecho ni el discipulado. ¿Sabes? Dios no llama a gente desocupada. Lee la historia de los hombres y mujeres que Dios ha llamado. Son personas o fueron personas ocupadas. ¿Qué hacía Pedro? Bendito sea Dios. Estaba allí nadando en la playa con su traje de baño, tú sabes, tomándose su té con limón, disfrutando la vida. Estaba allí, no, estaba trabajando y lo sacó de su trabajo para darle un mejor trabajo, que es ganar almas para el reino de los cielos. Algo que no va a pasar, algo que va a ser eterno. Lo que tú hagas en favor del reino de Dios, te lo digo esta mañana, es eterno. Tengo una anécdota y la termino. El hermano Juan Castillo. ¿Cuántos conocieron al hermano Juan Castillo? Fue un diácono de nuestra iglesia en la sede sur. Hubo un pastor que lo bautizó y lo llamó Saqueo, porque cuando terminaba el servicio él comenzaba a sonar las llaves para que la gente saliera y él cerrar el templo. Y el amigo mío Jairo Quiñones le puso Saqueo. Ahí viene Saqueo, nos va a sacar. Sabes que Juan Castillo lo recuerdo siempre porque él lloraba. Y él decía, oye, pastor, ¿cuánto tiempo de mi vida perdí yo? Él era un alcohólico. Y él llamaba y decía, ¿por cuánto tiempo yo tuve con esa malicia del aguardiente? Y no le serví al Señor toda mi vida. Pero los poquitos años que vivió, le sirvió al Señor como, bueno, lo estamos recordando hoy, ya no sé ni cuántos años hace que falleció, pero pasó a la historia. Con una pequeña cosa, bueno, encargarse de atenderles a ustedes, abrir el templo, cerrar el templo, apagar las luces y testificando del Señor, porque era un apasionado por hablar de Cristo. Mira, lo poquito que tú hayas hecho para el Señor es poquito, pero realmente puede impactar mucho uno que tú te ganes para Cristo. Ese se puede reproducir más que tú y ese te conecta a ti. Hoy estamos hablando de multiplicación.
Pero recuerda, la multiplicación, de acuerdo al título de nuestra conferencia hoy, está firmemente relacionada con la obediencia y la fe. Pedro tuvo que ser obediente y finalmente creer. Si queremos consolidar esta visión hasta los resultados, entonces debemos fijarnos en estos detalles. Conclusión: no actuemos en nuestra fuerza, pues el Señor es el que sabe todas las cosas. Aun cuando lo que vemos no nos parece, recordemos que las matemáticas de Dios son diferentes a las de la ciencia y a las nuestras. La multiplicación como un hecho sobrenatural debe llevarnos a la adoración, al testimonio para que otros crean y se envuelvan, a lo que te impide que debes dejarlo si quieres ver multiplicación y un llamado y servicio al Señor para completar el propósito de vida que Dios ha determinado para ti. ¿Sabe? Cuando una gente me ve a mí, por ejemplo, no voy a poner otro ejemplo, y por mi edad dice, este se va a morir pronto. Pero venga un muchacho por ahí, ni piensan en la muerte. Pero eso no está escrito específicamente que va a ser así. Mueren niños, mueren jóvenes. Mi mamá tiene 80 y va a cumplir 88 años, 87, ya 89, ya ni me acuerdo, porque son tantos años. Y ella ha vivido tanto y ha visto que sus hermanas, sobrinos, y ellos se han muerto y ella está allí viva todavía, totalmente consciente de la realidad. Mira, no creas que porque eres un muchacho, hablo a los jóvenes ahora, no creo porque tú eres un joven, un adolescente y estás lleno de vida, no te vas a morir. Eso puede ocurrir. La pregunta es, no esperes mañana para hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. En estos días yo estaba pensando en que nosotros vamos a abrir, es algo que me vino en mi mente, abrir predicadores kids, muchachitos, a enseñarlos a predicar para que vayan y lleven el mensaje de Jesucristo. Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra por el regreso de Jesucristo o de la vida misma física. Hay que enseñar a los jóvenes, a los adolescentes, a predicar, a exponerse en público, a hablarle a la gente. Jesucristo viene pronto. Estén de pie, por favor. Oh, gloria a Dios. Dile al Señor, Señor, ayúdame a dejar lo que me estorba. Ayúdame a cancelar lo que me está impidiendo. Estoy inmóvil, pesa tanto lo que tengo que no me permite moverme, lograr resultados. Y si sabes qué es lo que es, dile, Señor, mira esta cosa que me está deteniendo, Señor, quítala de mí, ayúdame a tener la fuerza, la autoridad espiritual y de voluntad para deshacerme del peso. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, percibido por mi espíritu, hay una presencia tuya aquí para ayudar. Hay una presencia para liberar. Mira, cuántas personas, tú lo sabes, que han sido llamadas específicamente para cosas muy, muy especiales y no se ha concretado hoy, Señor. Oro para que el Espíritu Santo redarguya, saque a esa gente de su comodidad. Bendito seas, Señor, bendito seas. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, bendito tu nombre, Señor. El Señor viene a mi mente y me da a entender que aquí hay muchas personas. Todos son llamados, pero hay personas que tienen un llamado muy, pero muy especial.
Un llamado para la predicación, un llamado para pastorear, para ser pastores o pastoras. Hay un llamado, lo han pensado, lo han creído, pero tienen temor, incluso a decirlo. No han buscado ayuda, dirección. Oye, Espíritu Santo, haz que esas personas se muevan y busquen la orientación pastoral. Busquen la dirección, Señor. Mientras no lo hagan, están detenidos y está detenido el propósito de Dios. Oh Dios, este tiempo de multiplicación, Señor, estamos orando por esa multiplicación integral. Ayúdanos a entender, Señor. Te pido por favor que abras el entendimiento de esta congregación para ir profundamente a esta visión y a lo que tú quieres con nosotros, Señor. Convence y compromete. Oh Padre, en el nombre de Jesús. El primer llamado que el Señor Jesucristo hace es el llamado para que Él sea reconocido en el corazón de las personas, para que le acepten como Señor y Salvador. Es el primer llamado, un llamado para salvación. Y en esta mañana yo quiero extender esta invitación, una invitación para que tú conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. Lo has pensado, has querido, pero estás detenido. Suelta eso y ven a los pies de Jesucristo. Quiero orar por alguien que hoy le va a entregar su corazón a Cristo. El milagro más grande es la salvación del alma. Si tú no has confesado a Cristo como Señor y Salvador, te invito a que vengas acá, levantes tu mano en señal de que quieres confesar que Jesucristo es el Señor, que quieres recibirle y quieres vivir la vida de milagros y de multiplicación que Él ha prometido. ¿Hay alguna persona hoy aquí que quiera hacer esta oración conmigo? Que quiera, como Pedro, doblar sus rodillas y reconocer que es pecador y que solamente Cristo le salva. Oro por ti en este día, si hay algún amigo aquí, entiendo, si hay algún invitado aquí. Señor, gracias por esa persona que ha venido a esta reunión y que no te ha conocido como Señor y Salvador. Oro para que tú le ayudes a liberarse de ataduras y de peso en su vida. En el nombre de Jesús oro por tu liberación hoy, para que vengas a los pies de Jesucristo. ¿Dicen amén a esta oración? Amén y amén. Llévense en su cabeza la palabra testimonio. Hoy pudiéramos haber tenido aquí muchos invitados, si entonces procedemos a ese punto tan importante del testimonio para la multiplicación. Cuéntale a la gente las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Invítalo para que Él vea con sus propios ojos, para que experimente con su propia vida lo que el Señor está haciendo y quiere hacer en ellos. Un gran abrazo, que Dios me los bendiga.